invitamos a la celebración del Día de los Padres el domingo 19 de junio en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, comenzando a las 10 de la mañana. En la palabra, el pastor Adolfo Vargas. Para información, 787-730-5880 o alaba.org. En 1998, Dios le entregó a los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega la telecadena SBN con 2 canales de televisión locales. En 2013, mediante un acuerdo con Christian Television Network, se sube la señal a satélite a través de Intelsat 21 con un alcance internacional del norte, centro, Sudamérica y parte de Europa. La Iglesia no ha escatimado en invertir en las comunicaciones debido al crecimiento acelerado de almas viniendo a los pies de Cristo. Cada palabra que se predica desde la Senda Antigua sale simultáneamente a través de las múltiples cadenas de televisión locales e internacionales, además de múltiples emisoras de radio, páginas de internet, nuestras aplicaciones y las diferentes plataformas digitales. A pesar de los diferentes obstáculos que se han presentado en la última década, económicos, diferentes fenómenos naturales como huracanes y terremotos, la señal de nuestro canal ha permanecido ininterrumpida. Además, en la reciente pandemia, nuestros medios de comunicación fueron la única forma de poder llevar la palabra al pueblo, permitiendo que la Senda Antigua se convirtiera en la iglesia virtual de miles de personas en Puerto Rico y a nivel internacional. Ahora, en el 2022, nos proyectamos al futuro para seguir desarrollándonos en las nuevas tecnologías y seguir cumpliendo con la gran comisión. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hacia allá vamos, al compás de los tiempos, pero anclados en la roca que es Cristo Jesús. Sombra ni valle, Él siempre te encuentra y tú no temerás. Él rodea tus pasos, siempre a tu lado y no hay sombra ni valle, siempre Él te encuentra, tú no temerás. Él me rodea, pasos, siempre a mi lado, no hay sombra ni valle, siempre me encuentras, yo no temeré, no
Alguien le da un aplauso fuerte al Señor en esta hermosa mañana. Denle ese aplauso fuerte al Dios eterno, al grande, al poderoso, al alfa, el omega, el principio. Vamos, denle ese aplauso más fuerte al Señor. Es para Dios. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Alguien puede decir gracias a Dios por esta mañana hermosa que nos has regalado. Gloria a Dios. Dile a alguien que está a tu lado, qué bueno verte en la casa del Señor. Vamos, con alegría, con alegría. Exprese la bendición de Dios en su vida. Dígale, qué bueno verte en la casa del Señor. Es una alegría. Alguien, pásale por el lado a alguien, dígale qué bueno verte en la casa del Señor. Qué bueno comenzar la semana en adoración colectiva. Qué bueno es poder unirnos en oración, en intercesión, en adoración a nuestro Dios. Aquí es donde está el pueblo que dice: hemos venido a adorar a Dios. Hemos venido a honrar al que todo lo puede, al que todo merece toda nuestra honra y toda nuestra adoración. Mira lo que dice la Biblia. Capítulo 4 del libro de Hebreos. Gloria a Dios. Mire qué poderosa esta palabra. Capítulo 4, verso 14, libro de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15, mire qué hermoso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, alguien diga amén, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora mira el verso 16 que me gusta mucho. Acerquémonos. Alguien diga, me voy a acercar hoy. Vamos, me voy a acercar confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Habrá alguien aquí que diga, hoy yo me acerco al trono de la gracia? Hoy estamos cerca del trono de la gracia. ¿Para qué nos vamos a acercar al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Habrá alguien aquí que levante su mano y diga: en esta hora, con mis manos levantadas, me acerco, gloria a Dios, al trono de la gracia. Hoy tu oración está siendo contestada. Hoy la oración por tus hijos está siendo, alguien lo cree por aquí, está siendo escuchada. Hoy la oración por tu matrimonio está siendo escuchada. Hoy la oración por tu salud, oh gloria a Dios, alguien da un grito de gloria en esta hora, está siendo escuchada. Tú tienes un sumo sacerdote que sabe por lo que tú atravesaste. Él sabe por lo que tú estás atravesando. Él sabe por qué vienen tus lágrimas. Él sabe de tu dolor, gloria a Dios. Él sabe de tus caídas. Tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que tú estás experimentando, porque Él lo experimentó. Y ahora te dice: ahora estoy en un lugar de honra. Ahora estoy sentado, gloria a Dios, en el trono de la gracia. Estoy a la derecha del Padre, gloria a Dios, para escuchar sus hijos. ¿Dónde está la gente que dice: hoy viene mi milagro, hoy está mi milagro, hoy está mi milagro? El milagro por cuanto has orado, por cuanto has creído en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos un milagro a los que están viendo por la cadena CTNI, los que están viendo por Facebook Live. Apóstol Wanda Rolón, recibe la palabra del Señor. Confía en el Señor. Hoy hay algo que se aproxima para tu vida. Hoy hay algo que se manifiesta para tu vida. Yo le hablo a un pueblo que cree. Yo creo, yo le sigo creyendo a Dios. Un pueblo, oh gloria a Dios, que le creemos a Dios por encima de los procesos, por encima de las crisis, por encima de las malas noticias. Acá hay un pueblo en la iglesia de la senda antigua que sabemos que estamos pidiéndole al gran yo soy, al todopoderoso. Tu milagro está hoy. Vamos, levanta tu mano. Yo declaro salud, yo declaro sanidad para tu cuerpo. Yo declaro que esa angustia ahora mismo es convertida en paz, es convertida en alegría. Yo declaro lo que dice la palabra: Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en medio de cualquier situación. El milagro de sanidad sobre tu cuerpo, el milagro de salvación. Aleluya, siento la presencia de Dios sobre tus hijos. El milagro ahora, vamos, alguien diga ahora. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Yo usted levanto las manos y diga: hecho está, consumado es. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario me pertenece a mí. Mi milagro está hecho, mi milagro está hecho. Tome 30 segundos y dile: Señor, gracias.
Señor, gracias, gracias, gracias porque hecho está, gracias porque hecho está, gracias porque hecho está, hecho está. Alguien puede dar un grito de gloria. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra ni valle, siempre me encuentras, yo no temeré. Aleluya. Vamos a declararlo en esta mañana. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra. Sanidad para el cuerpo, restauración para tu familia, transformación para tu ciudad. Oh, algo está sucediendo en este lugar. Aleluya. No temeré. Camino por las aguas. Allá en tu casa recibe el milagro de Dios. Allá en tu casa recibe el abrazo del Padre. Allá en tu casa algo Dios comienza a hacer. Lo que es imposible para el hombre, lo que el ser humano no ha podido hacer, el Espíritu lo hace en segundos. Habrá alguien que le dé un aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Dios está en este lugar, gloria a Dios. Que tu expectativa no disminuya. Cree que algo mayor va a ocurrir. Cree que algo mayor va a ocurrir. Lo repito, que tu expectativa no disminuya. Que hay un aumento de que algo Dios va a hacer, algo Dios está haciendo, algo, aleluya, gloria a Dios. Siento en mi corazón que tu oración está siendo contestada y que el Espíritu Santo, aleluya, comienza a tomar el control absoluto de tu situación por cuanto tú se la entregas a Él. Entrégale cada carga, cada situación, cada pesar, cada angustia. Entrégasela al Señor. No cargues con algo que Él puede cargar por ti. Que no lleves un peso que Cristo lo puede llevar por alguien. Diga amén, lo puede llevar por ti. Creo que alguien le está entendiendo por allá con la mano en alta. Yo creo en el nombre de Jesús que se renuevan tu fuerza. Levantarás alas como águila. Correrás y no te cansarás. Correrás, lo voy a decir de nuevo. Correrás y no te cansarás. He dicho correrás y no te cansarás. Aleluya. He dicho correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. ¿Dónde están los águilas en esta mañana que dice: me voy a remontar en las alturas? Tú perteneces a las alturas, gloria a Dios. Tú perteneces a las alturas. Tú perteneces a las alturas, gloria a Dios. Quiero que le diga a 3 personas: perteneces a las alturas. Dile: perteneces a las alturas. Díselo ahí a 3 personas. Si te da tiempo, díselo una cuarta: pertenece a las alturas. Por eso te dice el Señor, gloria a Dios, que Él hace tus pies como de sierva y en las alturas te hace andar. Les bendigo. Den un aplauso al Señor en esta hermosa y gloriosa mañana del Señor. Alguien da un grito de gloria en esta mañana. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Qué hermoso se ve el pueblo. A todos los que están a través de la cadena CTNI, bienvenidos a nuestra experiencia de adoración, nuestro culto impactando a las naciones. Igualmente los que están a través de cualquiera de las plataformas sociales, de redes sociales. Hacemos una invitación especial para que el próximo culto que tenemos, usted pueda estar con nosotros en este mismo lugar. Es bueno estar ahí y verlo, por supuesto, pero la experiencia aumenta cuando usted es parte de lo que está ocurriendo en todas nuestras experiencias y cultos a nuestro Dios poderoso. Quiero darle la bienvenida a hermanos y amigos que están con nosotros por primera vez. Voy a pedir que cuando mencionen su nombre, donde quiera que usted esté, levante su mano. Hablo con Harry Rivera. ¿No está Harry Rivera por acá? Que está con nosotros por primera vez. Si alguien lo ubica, por favor, me deja saber. Harry Rivera, bueno, acérquesele y dele la bienvenida a la casa del Señor. Viene de toda alta, gloria a Dios. Igualmente Juan Noel, ¿dónde está Juan Noel? Aquí está, vamos, alguien le da un aplauso. Se te va a acercar alguien, Juan, y te va a saludar y va a bendecir tu vida. Qué bueno que estás con nosotros, que la experiencia sea de mucha bendición para tu vida. Igualmente Evaristo
Evaristo Guevara. Evaristo, por aquí está, qué bueno. Por favor, ese aplauso puede aumentar. Gloria a Dios. Alguien se te acerca, te da la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros, Evaristo. Nosotros es una bendición muy grande y un honor que estés con nosotros. Y también está Mari Carmen con nosotros, Mari Carmen Fresneda. Mari Carmen, ¿dónde tú estás? Para saludarte y poder darte una bienvenida personal. Damos gracias al Señor por cada una de estas vidas que está con nosotros. Es un honor para esta casa que usted pueda haber escogido este tiempo de adoración, este tiempo donde yo sé que hay una palabra que Dios te va a dar, de verdad que sí, para tu bendición, para que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Así que continuamos en esta hora y le pedimos a la pastora Elizabeth con algunos de los anuncios que sé que son de mucho interés para cada uno de nosotros. Pastora Elizabeth Torres Figueroa. Dios bendice al pueblo del Señor, amén. Y quiero darle una buena noticia. Comenzamos el discipulado de forma presencial en el salón y me informa la pastora Zulema, que dio la primera clase, que 20 vidas, 20 personas, 20 vidas estaban allí recibiendo la enseñanza de manera presencial. Den un aplauso al Señor, amén. Y pueden ser más. Si usted no ha pasado por el discipulado y aunque hoy se haya dado una clase ya, ninguna clase depende de la otra, así que el próximo domingo puede ser su primer domingo y usted integrarse al discipulado, completar la enseñanza y luego se reintegra aquí a la nave. Comenzamos a las 9:30 de la mañana en el salón, son temas muy lindos, la primera visión y misión, luego viene la clase de doctrina, salvación, honra a Dios, evangelismo, diferentes temas hasta completar el discipulado para que usted se prepare, se encamine y usted conozca todo lo que se hace en la casa. Así que el próximo domingo lo esperamos tempranito en la mañana allí, en ese salón que está allí. Allí va a recibir la enseñanza y esa tremenda bendición. Y luego le vamos a estar informando la fecha del próximo bautismo para que usted pueda bajar a las aguas y cumplir así con el mandato del Señor. Así que estamos súper contentos, súper contentos. Este miércoles, bueno, mañana, oración poderosa. Ya yo estoy por el miércoles y no pasa por el lunes. Mira qué cosa. Este lunes, mañana, hay oración en la casa del Señor. Así que venga tempranito a buscar el rostro de Dios, a declarar palabra, abrir los cielos. Amén. El miércoles estamos aquí en la mañana. La pastora Dorlín va a estar en el tabernáculo, que es de 9 de la mañana a 11. Amén. Así que le esperamos en la noche, el miércoles próximo. La profeta Marisol va a estar con nosotros trayendo la palabra, así que va a ser un tiempo poderoso de palabra y presencia. Y el viernes me informan que en Generación Antorcha va a estar la pastora Alexandra, así que bajo el lema Making Memories, el viernes todos los caminos conducen a la senda antigua, los viernes son de GA, así que le exhortamos a que pueda añadirse, recibir esa bendición. Y el viernes el pastor Edgardo va a estar con los solteros más codiciados, llevando palabra, amén, llevando ministración. No se lo puede perder porque va a ser un tiempo extraordinario. También queremos decirle que el 2 de junio comienza el Instituto Diurno. Va a ser todos los jueves de 9 de la mañana a 12. Así, los martes y jueves. Bueno, dice aquí todos los jueves. Y esta es tu letra, Lucy. Ok, pues está bien. Corrección, martes y jueves. Todos los martes y jueves de 9 a 12. Y ella tiene la información correcta. Si usted la llama a la oficina, le va a dar la matrícula. Los precios son sumamente módicos, pero siempre, ¿verdad? Los materiales y todo, pues queremos que usted los tenga completos. Llame a la oficina para más información y Lucy le va a contestar. Entonces tenemos ese intensivo, míralo allí, eso se llama Veraneando con Cristo. Y Olga, pasa por acá y cuéntanos qué es lo que va a estar sucediendo el otro miércoles de arriba. Dios le bendiga, hermano. Antes de anunciar esto, creo que hay un video del impacto de ayer del Servicarro. Hermano, fue bien hermoso poder compartir diferentes ministerios porque todos somos el cuerpo de Cristo y todos dijeron presente. Le damos las gracias a todos los que estuvieron allí. Déjame ver si lo pasan un momentito. Hermano, la gente tocaba la bocina apoyándonos, ¿verdad? Diciendo que sí, y habían otros que no nos miraban. Déjame ver porque no lo he visto, de verdad.
tú estás. En la soledad y en la tempestad tú estás. Atravesando el valle oscuro tú estás. En todo tiempo, a todas horas tú estás. Cuento contigo cuando siento desfallecer. Cuento contigo aun cuando yo no he sido fiel. Cuento contigo, tú me haces resplandecer. Cuento contigo, no tengo nada que temer. Hermano, fue bien hermoso poder compartir y dejar ese mensaje de que Jesús los ama. Un mensaje sencillo. Fíjense que no habían letreros que dijeran que orábamos por la gente, porque Dios me dio como algo diferente y me dijo, no, ni vas a tener el micrófono en mano y solamente es el letrero. Pero, sin embargo, hubo experiencias de personas que una señora se puso, cuando vio el letrero, empezó a hacer gesto al marido que se parara para orar por ella, que necesitaba orar, y él siguió y ella hizo que él volviera. Y esa mujer se quebrantó, creo que fue Hedy, que la que le ministró a la persona, y las personas lloraban recibiendo esa oración. Hay gente que se está muriendo de necesidad allá afuera y nos toca a nosotros darle un mensaje sencillo. Mira, Dios te ama. Y para terminar, el 25 tenemos la película. Por favor, invite a alguien. Uno que usted traiga, uno puede hacer la diferencia. Que Dios les bendiga y toda la gloria se la lleva Él, es Jesús. Amén, claro que sí. Queremos decir, si ponen el anuncio de la película, que es muy lindo, es el miércoles 25. La película no es muy extensa, cubre lo que cubriría el tiempo de una predicación con un mensaje precioso, el poder de la palabra. Así que corra la voz, traiga a alguien. Del resto y de lo más difícil se encarga el Señor, que es de tocar el corazón y traerlo a salvación. Quiero que los padres de Genialis Giré la suban o lo suban, porque no estoy seguro. Es una niña. Amén, porque va a ser dedicada al Señor el día de hoy. Bendecimos a todos los que celebran cumpleaños, aniversario. Denle un aplauso a todos ellos, amén. Mientras continuamos con otros anuncios acá, pero no podemos pasar por alto la presentación de esta criatura. Queremos decirle que ya en Senda Pizza hay tremendo menú, así que pase por la Senda Pizza, Profundo de Misiones. Y va a haber un taller el día 31 de mayo. Se sabe las noticias que hay y demás. Nosotros no entramos en pánico. Nosotros lo que hacemos es hacer provisión. Porque la Biblia dice que los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. Eso es una promesa en la Escritura. Pero tenemos una agrónomo aquí, que es nuestra hermana Guillermina, la que pone los baños lindos y todo eso. Usted lo ve siempre precioso, oloroso. Pero ella tiene un conocimiento, ella es agrónomo y ella va a estar trayendo un taller sobre cómo preservar alimentos a largo plazo, libre de costo. El recurso va a ser ella, y a los primeros 50 se les va a regalar semillas orgánicas de hortaliza para que usted las pueda sembrar. Amén, siempre hay un espacito de terreno allí en nuestros hogares donde podemos tener tremenda cosecha. Así que toda información con nuestra hermana de misiones, la líder Ivette. Ella en conjunto con nuestra hermana agrónomo desarrollaron este concepto para que usted pueda ser bendecido como iglesia. Y el 5 de junio tenemos en la adoración a nuestra hermana Amalfi. Va a estar con nosotros por hace mucho tiempo que no venía acá, pero va a estar aquí en la Senda Antigua, así que pase la voz. Tiene unos temas preciosos nuevos. Específicamente, el más que me llamó la atención es el Salmo 91 cantado, hermosísimo, así que no se lo pierda. Y ya estamos cerquita de julio, porque este año va rápido. Julio 8, 9 y 10, nuestro Congreso Apostólico y Profético. Todos estos recursos extraordinarios, el pastor Claudio Freidson, el pastor Samuel Rodríguez, el pastor Juan Carlos Harrigan
y nuestra apóstol y alguna otra sorpresita que tenemos por ahí. Tan pronto confirmemos, usted se entera, y bajo el auspicio y la presentación de todos estos empresarios de la casa que hacen posible que CAP 2022 sea gratuito nuevamente. Denle un aplauso a todos ellos. Más adelante vamos a tomar el tiempo para que usted los conozca en persona, porque ahí solamente vemos los letreros, los anuncios de sus negocios, pero ya usted sabe, apoyando la obra de Dios y permitiendo que todo el mundo se pueda beneficiar de este tremendo congreso. Los tenemos que bendecir, no cogerle fiado, ¿sabe? Es bendecirlos porque estamos apoyando el reino. Okay. Amén, amén. El pastor Edgardo me hace la bondad de tomar en sus brazos a Yanalis, que va a ser dedicada. Gracias, Ronald, por la información. Sí, porque ellos quieren ser todos parte, ya usted sabe. Pero mire qué linda esa criatura. Tiene los cachetitos de la senda. El señor de la cámara, no subió, se quedó allá, mira. Pero no hay problema, se fue gustosa a los brazos del pastor Edgardo. Pero vamos a extender las manos hacia allá, porque queremos bendecir no solamente a esta criatura, sino a los padres que muy responsablemente vienen a traerla hoy al altar del Señor para dedicarla, porque saben que Dios es el único que les puede dar la sabiduría para levantar a esta niña en el temor y en el conocimiento del Señor. Con ese acto ellos están comprometiéndose a ser ejemplo para esta niña y que ella conozca a Dios a través de su modelaje, de su ejemplo. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a los padres de Yanalis. Te pedimos que tú los bendigas y los guardes, Señor, que tú los protejas, Padre, también, porque ella se merece un hogar cristiano donde se predique tu palabra, por ejemplo, donde se predique tu palabra en conducta, Señor, donde ella pueda ser levantada en el temor y conocimiento de tu palabra, donde ella pueda conocerte, Padre, donde pueda ser instruida en tus caminos, Dios. Yo te pido que sobre ellos repuse el espíritu de sabiduría para encaminar a esta niña en ti, Señor, para criarla, para cuidarla, para protegerla en todas las áreas. Declaramos que ella crece sana en todos los aspectos, físico, emocional, espiritual, para la gloria de tu nombre. También declaramos que ninguna enfermedad jamás tocará su cuerpo. Crecerá sana para servirte todos los días de su vida, Señor. La dedicamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos ustedes gritan amén. Los bendecimos. A Rose y a Luis, le damos gracias a Dios por ello. Amén. Ahora no se quiere ir. ¡Qué chévere! No, Ronald, no diga eso. Ella se quedó muy bien. No voy a repetir lo que Ronald dijo, pero ella está muy bien. Y que no sé si tenemos visuales del tremendo retiro de niños que hubo este fin de semana. Fue impresionante lo que Dios hizo. Si tenemos visuales, me indican. No sé quién me podrá decir si hay visuales, pero si no hay visuales, seguimos por ahí, amén. Sí hay visuales, mírelo ahí, denle un aplauso al Señor por los líderes de niños, los pastores de niños que tuvieron un fin de semana. Mire, esa es Licen y Raquelita con la guitarra, qué bueno. Estaba JC Club de Villas de Monterrey allí también, amén, qué bueno. Hay un personal dedicado a la niñez. Usted no los ve aquí, pero están allí ministrando al Señor y ministrando a los niños. Y este fin de semana tuvieron ese retiro hermoso. Así que los bendecimos. Sabemos que Dios hizo cosas extraordinarias. Mírenlos ahí celebrando y gozándose en la presencia del Señor. Precioso lo que ocurrió. Amén. Y mientras usted se goza, nuestros niños son del Señor. Amén. Y ahí oremos por los líderes de niños, por los pastores, para que Dios les dé sabiduría siempre. Me dicen que Jeremy Felicier, nieto de Carmen y sobrino de Dorcas, está aquí desde Florida. ¿Dónde está él? Para saludarlo y que usted le dé un aplauso. Atrás allá, denle un aplauso a Jeremy que está con nosotros esta mañana. Le bendecimos y sabemos que Dios está haciendo cosas grandes con él y con todos los que están aquí por primera vez. Pastor Edgardo. Perdón. Ministro Radamés, suba por acá que usted tiene la bendición de compartir con nosotros la palabra para las ofrendas. Sea bendecida, iglesia. Dios bendiga.
Sean más que bendecidos. ¿Cuántos se están gozando en esta mañana? Voy a ser bien sincero con el pueblo hoy. Pastora, la felicito de nuevo, porque yo le mandé un mensaje de texto felicitándola por su victoria, pero felicitaciones y honra en secreto no son honra. Así que en público la felicito por su grado. Un aplauso, por favor. Voy a ser bien honesto hoy. Yo llevo aquí más de 27 años. Lucy es testigo. Pero cada vez que me toca esta parte, y le he tenido muchas veces, siento algo que me da un temor, Pastora Zulema, que no sé, es algo que no está en mí. Pero el Señor me dice, es un momentito en lo que yo entro. Después que yo entro, tú te quedas ahí, tú haces lo que yo te diga. Y eso me lo aprendí rápido. Y yo, Señor, acaba, y él, no, pero ya Él está conmigo. Y esta mañana, mientras me levantaba, yo soy bien madrugador, y yo no sé si usted se ha dado cuenta que ya estamos en verano, y que ese sol está candente. Y esta mañana, Lucy, yo siempre me levanto a las 4 de la mañana, y esta mañana cuando estaba despierto, a las 5:34, ya el sol estaba afuera. Y yo dije, wow, el sol, pero una cosa impresionante. Y cuando veo así el sol, yo digo, Señor, gracias por este nuevo amanecer. Pero ahí mismo el Señor me dice, te tengo que corregir, Radamés. El día no comenzó a las 5:34. El día comenzó a las 12:01, cuando más oscuro estaba el día. O sea que cada día nuevo comienza con oscuridad. Yo no sé con qué intención tú llegaste aquí a la casa hoy. No sé cómo viniste, pero yo sé que vamos a romper con la maldición de escasez. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, porque no tengo mucho tiempo. Hoy hay Santa Cena. Y quiero que esté relax. Ahorita vamos a estar muchos ratos sentados. Yo sé que usted se acomoda. Puede hacer su siembra hoy a través de Alaba 7. Puede hacerlo con cheque, con tarjeta. No hay ninguna forma que le impida sembrar. Y da la casualidad que Guillermina va a regalar semillas. Y yo voy a hablar de siembra. ¿Cuántos dicen siembra? Diga, esto es para el que siembra. Para el que siembra. No, yo no los oigo. Para el que siembra. Esto es para el que siembra. Mira lo que dice Corintios 9, que yo sé que usted se lo sabe, solamente lo quiero recordar. Pero esto digo, el que siembra escasamente. ¿Cómo dice? Escasamente. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Yo he leído esto más de 100,000 veces. ¿Y sabes qué, Lucy? Yo entendí que esto es para el que siembra. Y entonces nosotros nos matamos orando, Señor, bendice, multiplica nuestras finanzas, nuestros diezmos. No, esto es para el que siembra. La Biblia no dice, el que ora, segará. Dice, el que siembra. Dile al que está a tu lado, el que siembra. Dile, es el que siembra, no es el que ora. Hay momentos para orar, pero hay momentos para sembrar. Y esto es para el que siembra. Esto es para el que siembra. Esto es para el que siembra. El que siembra escasamente va a segar. Si tú quieres romper esta mañana con la maldición de escasez, porque usted está cansado de oír todas las noticias, y usted sabe que lo que pinta afuera no es muy bueno, pero los que sabemos sembrar generosamente, ¿cuántos saben sembrar generosamente? Generosamente, yo quiero ver las manos de los que siembran sin temor. ¿Sabes que cada vez que Jesús ve que tú abres tu mano en la tierra, Él abre su corazón en el cielo? Y ahí es que se propaga la multiplicación. Cada vez que tú abres tu mano en la tierra, tú haces así, el Señor arriba está haciendo así también. Él abre, Orlando, Él abre su mano en el cielo y empiezan a caer las bendiciones. Mira lo que dice el verso, y yo lo repasaba, el que siembra,
el que siembra. Yo decía, Señor, pero ¿por qué tú me repites tanto esto? Si quieres romper la maldición, empieza a sembrar generosamente. Si tú quieres romper la maldición, Edwin, generosamente. Pastora Victoria, generosamente. Pastora Elizabeth, generosamente. Pastora, generosamente. No, pero es que esto no es un poquito, esto es generosamente. Tú sabes que cada vez que tú siembras, tú estás con ese diezmo, tú estás garantizando lo que se queda. El diezmo conserva con todo lo que tú quieres. La ofrenda lo multiplica. O sea, quiere decir que tu ofrenda tiene que ser mayor que tu diezmo. Tu ofrenda tiene que ser mayor que tu diezmo. ¡Wow! ¡Qué cosa impresionante! Por eso Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos y ofrendas y yo abriré las ventanas de los cielos. Cada vez que tú traes tus diezmos, las ventanas se abren en el cielo. Por eso cada vez que tú abres la mano en la tierra, Dios abre su mano en el cielo. Levante su ofrenda. Levante su ofrenda. Hay unas cosas que yo he aprendido en esta casa y es a sacar la duda de mi vida. Hay que caminar sin duda. Cuando Jesús, y hoy tenemos Santa Cena, le dijo a los discípulos, denle de comer, Jesús lo que estaba probando en su equipo era si había duda o si caminaban con fe. Y Jesús le dice, pero denle de comer. Felipe le dice, ¿pero de dónde? Jesús rápido, él lo sabía. Dice, esta gente que andan conmigo, andan con duda y yo ando con fe. ¿Cuántos andan con fe? Así que si tú quieres romper la duda te va a hacer cuestionar. La duda te va a hacer preguntar. La fe te va a hacer creer. Diga, la fe me va a hacer creer. Hoy usted va a dar un paso de fe creyendo. Diga, creyendo. 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 Esto es diferente, Pastor Junior. Tú sabes que yo soy distinto a todos los demás, porque yo soy yo no sé qué pasa. No te rías, pastor. Todavía yo no llego allá arriba, pero me paseo con ellos. Mira, habrán aquí 50 sobres a la mano para depositar una ofrenda de $100. Ahí están los sobres. Rápido, pase. Hoy hay una bendición extra. Pastor Edgardo lo dijo, no tenga temor. No, y se queda ahí. Esto es para los que lo puedan sembrar ahora. Ay, Dios mío. Esto es sin permiso. Procure avanzar. No más de 50. Dice que Jesús tomó los 7 panes y habiendo dado gracias. O sea que usted cuando entregue ese sobre hoy, usted va a dar gracias primero. Porque antes de venir multiplicación, Jesús dio gracias. Hoy sí que no pueden haber más de 50. Solamente 50. Cuando lleguemos a los 50 ya. Porque Dios va a desatar hoy aquí algo diferente. Ha pasado mucho tiempo que has venido haciendo, pasando, sembrando. Y tú dices, no veo nada. No, hoy es el día de ver. Ahí hay un testimonio. Ese caballero que está ahí, levanta la mano. Él dobló la ofrenda. La dobló. El día que yo la activé. ¿Cuánto vendiste ese lunes? Dobló la ofrenda y vendió el lunes 130,000. ¿Lo hará eso el Señor? Solamente eso lo hace el Señor. ¿Oíste eso, Edwin?
dobló la ofrenda domingo y el lunes vendió 130,000. Esto es para el que cree. Diácono, me ayuda, no más de 50, porque esto tiene que ser rápido. Ya estamos. No más de 50, porque el Señor me dijo 50. 50. ¿Cuántos hay? Vamos, rápido. Alguien que me cuente. Te bendigo, Gilberto. Hoy se desata toda esa maldición de escasez, de que no tengo, no puedo, no sé. Hoy se desata eso. Hoy se acaba. 31, me queda gente. 32, 33. Vamos. Yo sé que aquí hay gente. Mira qué bravo pidió 5 sobres. 10 sobres. 10 sobres pidió. Ay, Padre. La bendición que va a caer aquí hoy, nada más no va a ser en abundancia de finanzas. Viene con salud. Hay gente que lo que está reclamando en muchas ocasiones son carros, casas. El Señor te dice, mira, yo voy a regalar hoy salud para lo que le haga falta. Tú me das finanzas y yo te devuelvo salud. 41. Vamos, que no tengo mucho tiempo, me van a regañar, Olga. 42. 43. 47. 47. Mira, ¿sabe por qué yo rompo con estas cosas? Porque nosotros estamos tan programados y formados que vivimos deformados. Y entonces cada vez que yo hago esto, usted rompe con su ciclo. Y esta es la bendición, la oportunidad que te da el Señor de romper. Tú dices, Radamés, pero ¿cómo voy a hacer esto hoy después que pagué las planillas? Hoy es que el Señor te va a traer la bendición. Ya estamos. Ahora sí. 51. ¿Viste ese empresario? Dobló la ofrenda y el lunes vendió 120,000. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Esto es real. Pastora Zulema. Tú sabes que nosotros estamos siempre buscando las cosas verdaderas. Y a veces el que no habla igual que yo, nosotros lo desechamos. Pero tú que trabajas en la banca, tú sabes que hubo un tiempo que había dinero falso. Pero porque había dinero falso, ¿íbamos a dejar de usar los verdaderos? No, seguíamos buscando los verdaderos. Y aquí hay verdaderos adoradores. No saben cómo Dios le va a multiplicar hoy. Parece que fue con esfuerzo el paso de hoy. No sé lo que están pidiendo, pero su rostro me lo dice todo. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Antes de Juan entrar a la isla de Patmos, lo cogió un emperador y lo metió en una fosa de fuego. Pero ¿sabe qué te digo, Lucy? El fuego te podrá desfigurar, pero no te podrá matar. Gloria a Dios. Santo Padre. Padre, te damos gracias, Señor. Y ustedes, pueblo que están allá, levante su ofrenda también. Te damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Gracias porque van a tener el entendimiento sobrenatural, Padre, que tú le das a tus hijos, Señor, para que puedan entender que sin ti nada podemos hacer.
que puedan entender que solo tú eres el que suple, que tú eres el dueño del oro y de la plata, que tú eres el que da y el que quita, Señor, que tú vas a promover a cada uno de tus hijos, porque ellos te están pidiendo en secreto y hoy pasaron a público a decir que están contigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias por tus hijos, Señor. Te damos gracias por cada uno de los hijos que tienen, Padre, en el nombre de... Sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. Estamos muy contentos en esta hermosa mañana, directamente de la iglesia La Senda Antigua, en el barrio Piñas, en Toalta, Puerto Rico. Nuestro culto impactando las naciones, nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Y decir que le damos la bienvenida a todos los que están a través de la cadena CTNI, a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook y en cualquiera de las plataformas de redes sociales. Es un honor que usted esté ahí conectado. Se puede comunicar con nosotros en cualquier momento al 787-730-5880. Mire, me encuentro en el lugar donde tomamos tu llamada, donde anotamos tu nombre, tu necesidad, y hay un alto nivel de compromiso de nuestros apóstoles e igualmente de esta casa de orar por tu necesidad. Si te quieres reconciliar con Cristo hoy, va a ser una gran bendición que puedas acercarte al poderoso nombre de Jesucristo. 787-730-5880. Yo te invito para que estés con nosotros también en la semana, los lunes. Mañana tenemos culto de oración a partir de las 7:30. Los miércoles en la mañana tenemos nuestro tabernáculo de oración de 9 a 11 de la mañana. Y en la noche nuestro culto de alabanza y enseñanza. Y este miércoles estará con nosotros directamente desde Florida la pastora y profeta Marisol Reyes. Y el viernes también nuestro culto de Generación Antorcha, ¿verdad?, auspiciado por los jóvenes, pero para toda la familia estará también la pastora Alexandra. Así que va a ser una bendición que nos puedas acompañar en cualquiera de estos cultos. Hoy sigue comunicándote con nosotros, 787-730-5880, y de repente también hay una palabra que te va a bendecir. Gloria a Dios. Si Dios pone en tu corazón aportar para este ministerio, lo puedes hacer ahora a través de ATH Móvil, Alaba 7 en ATH Móvil, o sencillamente entrando a www.alaba.org y también a través de PayPal. Así que están más que bendecidos. Te habló el pastor Edgardo Figueroa. Sigue ahí conectado, que hay una palabra que te va a bendecir en el nombre de Jesús. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil, /Alaba 7. Te invitamos a la celebración del Día de los Padres el domingo 19 de junio en la iglesia La Senda Antigua en Toalta, comenzando a las 10 de la mañana. En la palabra, el pastor Adolfo Vargas. Para información, 787-730-5880 o alaba.org. Dice en la cruz que todos puedan ver. Cantamos. Aleluya. Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Como sé victoria, como sé victoria, de victoria, Cuando puede levantar su mano, aleluya, venciste en la cruz, venciste en la cruz. Para salvarnos, Rey, cantamos, aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritan al Señor. Aplaudan hoy,
nosotros gritar al Señor con voz de victoria. Con voz de victoria. Aplaudan hoy, aplaudan hoy. Hey, hey, hey. Aplaudan hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Aleluya. Hay un pueblo gozoso, alegre. Y declaramos que la bendición de Dios sigue en este lugar. Antes de pasar a la persona que va a estar predicando en esta hermosa mañana, quiero excusar a nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Ellos están, mire, pegaditos ahí a la pantalla. De hecho, ahorita hubo un top view de la cámara. Ellos saben quién vino, quién no. Alguien diga amén. ¿Quién? Importante. De hecho, ahorita, señor director, si puedes tomar otro top view. Gloria a Dios. Así que los excusamos. Nuestros apóstoles están en un tiempo de descanso hoy, un quebrantamiento de salud leve, nada mayor. Sencillamente el miércoles ya están aquí con nosotros nuevamente, cuidándole por toda situación. Queremos a nuestros apóstoles, mire, para mucho tiempo. Así que están sencillamente esperando lo que corresponde al pueblo, que es que sigamos cubriéndolos en oración. Alguien se une conmigo en oración para que Dios les siga bendiciendo. Ya el miércoles, hermano, el miércoles están nuevamente con nosotros nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, que repito, me dijo: pastor, estoy pegadito viendo todo lo que está ocurriendo en el culto. Así que le enviamos un aplauso desde aquí, desde la casa. Vamos, ese aplauso puede mejorar. Gloria a Dios, a nuestros apóstoles a la distancia. Aleluya. Aleluya. Y en esta hermosa mañana, puede sentarse todo aquel que esté de pie. Para mí este momento representa realmente un gran honor y también representa un gran privilegio el poder presentar a quien va a estar tomando la parte para predicar. Me refiero a la pastora Elizabeth Torres Figueroa. Aleluya. Toda la gloria y toda la honra sea del Señor. Levante sus manos al cielo. Dios es bueno y Dios es poderoso. Gracias por su entusiasmo y por sus muestras de amor. No hay casa como la senda antigua. No hay casa como la senda antigua, diga. No hay un lugar como este. Hay otros lugares muy buenos, pero no hay nada como la casa del Señor aquí en la senda antigua. Puede sentarse en esta hora, porque queremos ir rápido a la palabra del Señor. Agradezco el privilegio, la oportunidad, claro que sí. No es fácil pararse en este altar cuando se han tenido experiencias. No es fácil cuando ha sido marcado de tantas maneras. Pero qué bueno que hay un texto en la Escritura. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y ese siempre ha sido el lema de vida nuestro, porque nos lo ha modelado nuestro apóstol, nuestro pastor. Y si no fuera por esa misericordia del Señor, no estaríamos aquí esta mañana adorando su nombre y bendiciendo su nombre. Mire, no importa cuán duro te pueda dar el enemigo, no importa cuántas circunstancias difíciles tú puedes estar atravesando, Dios nunca desampara a los suyos. Dios siempre está con sus hijos. Usted no es cualquier gente, usted es hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Si la gente entendiera eso, si lo internalizara, tendríamos vidas distintas. Pero esta mañana yo vengo a remover las estructuras mentales de personas que no se ven como Dios los ve,
Esta mañana yo vengo con la unción del Espíritu Santo a removerte paradigmas mentales que impiden que tú alcances tu propósito en el Señor. En esta mañana el Espíritu de Dios está aquí para llevarte a una nueva dimensión, para posicionarte en el lugar donde debes estar, para arrancar de tu vida aquello que te impide avanzar. Amén. Alguien que diga: yo quiero que eso pase conmigo. Y yo quiero que vayamos a la Escritura. Hoy me voy a poner un manto de maestra, amén. Lo voy a tomar prestado de por ahí. Amén. Gracias, Lucy. Y queremos ir a 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Y dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una de las cosas que más nos ocupan a los pastores es que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, se produzca un cambio, una metanoia, se produzca un cambio de mentalidad en el que esté expuesto a la palabra. Que de aquí las palabras que salgan sean capaces de transformar tu entendimiento, sean capaces de transicionarte espiritualmente, sean capaces de llevarte a cumplir con el propósito de Dios. Y muchas veces lamentablemente no vemos que eso suceda. Siempre mucha gente recibe la palabra y vemos inmediatamente el cambio. Pero hay muchos otros que expuestos a la misma palabra, expuestos a la misma unción, expuestos al mismo ambiente espiritual, usted lo ve, que dan para adelante y para atrás, avanzan pero luego se atrasan, no son consistentes en su vida espiritual. Y a veces nosotros quisiéramos metérnoslo por dentro y provocar cambios que solamente la persona puede permitir que sucedan. ¿Por qué les traigo esto? En estos días, meses atrás, nuestro apóstol estuvo hablando del tema renovar tu mente. Y hoy yo vengo con el tema derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Porque hay que renovar nuestra mente, hay que renovar el espíritu de nuestra mente. Pero uno a veces le predica estas cosas a la gente y la gente no entiende cómo es que pueden renovar su mente. La gente se les hace difícil entender que el evangelio es sencillo. Esto no es complicado. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es sencillo, es tan sencillo que cuando la gente corría donde Jesús, también había niños recibiendo la palabra. Y estaban allí, de hecho, el milagro de los panes y los peces. Fue por un niño que los padres le dieron meriendita porque sabían que Jesús hablaba largo y tendido. Le dieron meriendita para que él fuera y se sentara a los pies del maestro y aprendiera. Así que el evangelio es sencillo porque nosotros predicamos lo mismo que enseñó Jesús. Y la gente se le hace difícil. Piensan que tiene que ser algo más complicado y de hecho algunos lo complican mucho con rituales, con dogmas, con procedimientos, con actitudes y complican el evangelio que es sencillo. El evangelio es fácil de entender. Y hemos estado viendo mucho ataque a la mente de las personas. Las cosas que estamos viendo hoy siempre se habían visto, pero no de una manera tan alarmante. De hecho, yo fui a celebrar las madres con mi hija y cuando venía en el avión, usted sabe que usted lee las noticias de que esta gente que se trepan en los aviones y hacen revolú y toda la cosa. Eso antes no se veía. Pero me tocó la experiencia de ver un individuo que quería salirse del avión antes de tiempo. Y por más que el hombre le habló en inglés, le habló en español, no entendía, no se quería sentar. Al punto que terminó con tratamiento VIP, y usted sabe qué fue, ¿verdad? Se lo llevaron los Federal Lane. Porque hay un problema de salud mental, un problema grave de depresión. Hay problemas graves en la gente.
En estos días hemos visto las noticias de madres que abandonan a sus hijos, los dejan solos, con 7, 8, 2 años de edad. Mujeres matando a los esposos, a sus parejas, a sus cónyuges. Hombres matando a sus mujeres, maltratando a los niños. Hay un grave problema de salud mental. Entonces tenemos que verificar en cómo es que nosotros podemos combatir esto. Porque la cosa no es que el mundo esté así. Es cómo estamos nosotros como iglesia. Alguien que diga amén ahora. Ahorita celebraron, ¿verdad? Celebre ahora. Porque la palabra es viva y es eficaz. Celebre ahora. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está el espíritu de nuestra mente? ¿Cómo hemos renovado nuestro entendimiento? Y mira lo que dice la Escritura. Nosotros, el apóstol, le tuvo que hablar a la iglesia de Corintio bien fuerte. Estaban pasando cosas que no pasaban en muchos lugares. Y él, todas las cartas que le envió, déjeme decirle que iban por ahí, que eso era con fuego. Con fuego. Porque tenían unas actitudes, tenían una conducta, tenían una manera de actuar. Y el apóstol los llamó, como decimos nosotros en Puerto Rico, a capítulo. Le dije, dejen que vaya para allá. Que ustedes piensan que voy a ser débil cuando vaya para allá, porque algunos creen que soy débil cuando voy para allá. Pero les voy a decir una cosa, de la misma manera que les estoy escribiendo por carta y suena fuerte, así mismo les voy a hablar cuando esté frente a vosotros. Así que el apóstol mandaba y iba. Y entonces, ¿qué sucedió? Él vio unas actitudes, le llegaron noticias de la iglesia de Corinto, cómo estaban pensando. ¿Por qué? Porque por el fruto nosotros vamos a conocer lo que piensa la gente, ¿sabe? Por las acciones. Y él les dice, nosotros andamos en la carne, nadie ha salido todavía de este cuerpo, estamos aquí en este estuche de carne, pero no hacemos guerra conforme a la carne. Porque cuando dice la palabra militar, es un término de milicia, es un término que se refiere a los ejércitos, es un término que se refiere a cuando usted está en guerra. Él le dice, nosotros no hacemos guerra conforme a la carne. ¿Por qué no hacemos guerra conforme a la carne? Porque nuestras armas en este ejército espiritual no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Y qué son fortalezas? Es una forma de pensamiento. Pero dice, derribando argumentos. Y cuando usted busca la palabra argumento, dice el diccionario, razonamientos empleados para demostrar algo. Derribando altivez. ¿Qué es la altivez? Orgullo. Que se levanta contra el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El entendimiento, la capacidad de entender. Se levanta contra el conocimiento, la capacidad de entender de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, toda acción de pensar a la obediencia a Cristo. Nosotros como creyentes tenemos una nueva posición en Dios. Ahorita le dije que somos sus hijos. Y nuestra vida en este mundo a veces no refleja nuestra posición en el Señor. Que se desespera el mundano, el que no ha tenido un encuentro con Cristo, eso es normal. Pero que la iglesia que tiene palabra se desespere, que la iglesia que tiene palabra esté en ansiedad, que la iglesia que tiene palabra, que tiene entendimiento, el conocimiento de Dios, se desenfoque, se desestabilice, eso no es permitido. Puede suceder, pero no debería suceder. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entrado una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, no diga que es su señora vieja. Las cosas viejas, tus cosas que tú hacías viejas, tu pasada manera de vivir, tus costumbres antiguas, tus hábitos de antes de venir a Cristo. Y ahí se nos pega el corito. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque se supone que hay un cambio que empieza con la mente. Hemos recibido a Cristo, se ha dado en nosotros una nueva vida. Se cumple lo que le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. De esa manera es que puedes entrar al reino de Dios. Esa es la manera, no hay otra. Esa es la manera, no hay otra. El apóstol sabía
que la transformación de los creyentes de Corinto se habían estancado. Ya no tenían el mismo entusiasmo para servir. Algo los había entretenido, algo los había engañado. Y una de las cosas que enfatiza es: no andamos según la carne. Dice, pero ¿cómo yo puedo hacer eso si yo todavía estoy en el planeta Tierra, en este estuche de carne? Pues mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 8 y 9. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros debemos vivir una vida espiritual en este estuche de carne, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Él escribió esa carta fuerte, definiendo la naturaleza del Evangelio y cómo debía ser vivido el Evangelio a lo largo de su vida. Ellos no habían perdido, como usted y yo no hemos perdido la salvación, pero nos hemos estancado. Algunos se han detenido. ¿Por qué? Porque tienen estructuras mentales que todavía no han sido renovadas. Tienen fortalezas mentales que no se han caído, que no les han permitido que se derrumben en su mente. Y una fortaleza, mira lo que dice el diccionario de una fortaleza. Es un recinto fortificado, como un castillo. ¿Alguien ha ido al castillo de Morro? Es lo más cerquita de Castillo que tenemos, ¿verdad? Porque el otro está en Ponce, por allá. Ese era un lugar de defensa. Un castillo es un lugar protegido, donde no entra ni sale nada. Y esa fortaleza es para prevenir que entre o que salga algo. Hemos venido a Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, pero dice, pero he aquí que todas son hechas nuevas. Y el libro de los Efesios dice que nosotros debemos despojarnos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado. Eso no lo hace el Espíritu Santo de Dios, le tengo noticias, no lo hace Dios. La parte que Dios hace es la que nosotros no podemos hacer, que es la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros muchísimos pecados. Eso es salvación. Regeneración, tú no puedes regenerarte. Justificación, tú no te puedes justificar. Santificación, tú no te puedes santificar por ti mismo. Perdón de los pecados. Entonces, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? Despójate del viejo hombre. No es de tu marido viejo, es del viejo hombre interior tuyo, del que tiene una forma de pensar que no le agrada a Dios, del que tiene una forma de pensar carnal en cuanto a tu pasada manera de vivir. Despójate tú. No el pastor, yo no te tengo que despojar del viejo hombre. Yo me despojé del mío. Bastante trabajo que me dio. Y le digo al Espíritu Santo, si algo hay en mí, líbrame de los errores que me son ocultos. Esa es mi oración. Le digo como David, examíname hasta los riñones. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero dice el apóstol hablándole a la iglesia de Éfeso, en cuanto a tu pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Y mira lo que dice, que está viciado. ¿Conforme a qué? A los deseos engañosos, versículo 23. Y renueva el espíritu, que era lo que explicaba el apóstol, renueva el espíritu de tu mente. Versículo 24. Vístete. Dios no te va a vestir del nuevo hombre. Los pastores no te vamos a vestir del nuevo hombre. Yo me vestí del mío, del nuevo hombre. Me estoy vistiendo, todavía me falta. Pero te toca a ti vestirte del nuevo hombre creado según Dios. Y especifica en la justicia y santidad de la verdad. Es mi responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios, despojarme de aquellas cosas que en mi vida me atrasan espiritualmente. Lo que yo hacía antes, ya yo no lo puedo hacer. Si usted mentía, ya usted no puede mentir más. Si usted robaba, ya usted no puede robar más. Si usted gritaba, ya usted no puede gritar más. Si usted adulteraba, ya usted no puede adulterar más. Si usted fornicaba, ya usted no puede fornicar más. Si usted hacía trampa, ya usted no puede hacer trampas más. Si usted engañaba, usted no puede engañar más. Lo que tú hacías antes. Si te endrogabas, ya no te puedes endrogar más. Si jugabas en los caballos, ya no puedes jugar más nada. Si jugabas en la loto, en el Pega 3, en la lotería, en el Powerball y en todos los inventos del demonio, ya tú no puedes hacer eso.
Ya tú no puedes hacer eso, porque esa era en cuanto a tu pasada manera de vivir. Así vivíamos antes, perdidos en nuestros delitos y pecados, gastando una fortuna en los diablos y los demonios y en cuanto inventos de Satanás había. Si usted se pone a sumar todo lo que usted gastó en droga, en alcohol, en la bolita, en el bolón, en lo que sea, usted estaría millonario. Dios toca al ministro para removerte tu manera de pensar vieja. Y entonces cuesta trabajar con la gente. Mire, más que eso usted dejaba en el mundo, en el pecado, en los vicios. Más que eso usted votó en un fin de semana. ¿Qué fin de semana? Quizás en una noche. Y esa era tu pasada manera de vivir. Pero entonces, esas cosas quizás las hemos dejado. Y yo espero que los amigos que están aquí hoy, si hay algún amigo que todavía no ha recibido a Jesús, esté pensando, Dios, yo estoy bien atrasado. Yo hago todas esas cosas todavía. Por eso es que piso y no arranco. Y no venga a decir que le eche gasolina. Es que esto es un asunto espiritual. Hay fortalezas en tu mente que tienes que derribar. Hay fortalezas en tu mente que tienes que derribar. No le toca a Dios derribarlas, nos toca a nosotros derribarlas. Derribando todo argumento, todo razonamiento contrario a la palabra. Y lo hace gente que no es altiva, que no es orgullosa. Gente que reconoce que depende del Señor. Pero mire cómo nosotros identificamos. Vaya haciendo el checkmark. Si una fortaleza es una forma de pensar. Una fortaleza es un lugar desde donde opera algo y siempre es negativo. La única fortaleza que yo quiero es a Dios. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres mi Dios. La única fortaleza que yo necesito es Cristo. Esa es la única fortaleza que yo quiero en mi vida, de forma voluntaria. Pero las fortalezas mentales, desde donde operan las mentiras del enemigo, escondidas en el razonamiento humano, los pensamientos que él tira. Mire, esos son los famosos dardos de fuego del maligno. ¿Sabe que la Escritura habla de los dardos de fuego del maligno, verdad? Pues los pensamientos inicuos, a veces no son pensamientos pecaminosos necesariamente. Mire que es un dardo de fuego del maligno. Tú nunca vas a lograr nada. Te lo puede susurrar el diablo en tu mente o te lo puede decir alguien. Usar el diablo a una persona. El diablo usa personas para traer pensamientos a tu mente. La cosa no es que el diablo lo diga. La cosa no es que la persona se deje usar. Es que tú te lo creas. Que tú lo apruebes en tu mente. ¿Cómo tú lo apruebas? Cuando empiezas a buscar condiciones que hagan verdad esa mentira del diablo. Y el engaño de Satanás no es nuevo. Cuando el diablo se acercó a Eva, le dijo, con que Dios os ha dicho, y la puso a patinar. Y imagínense que la logró confundir, porque ya ella cuando empieza la conversación con Satanás dice, sí, él dijo que si lo tocamos y lo comemos, ya le añadió. Porque con el diablo no se razona, con el diablo no se habla. El diablo tiene solamente una función, salir fuera en el nombre poderoso de Jesús. Usted sabe la maravillosa palabra de Colosenses capítulo 2 versículo 12. Él exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos peleando contra un enemigo derrotado. Los demonios igualmente están derrotados. Los principados están derrotados. Las huestes de maldad en los lugares celestes están derrotados. Todo el reino de las tinieblas está derrotado. Está derrotado. Usted no pelea en igualdad de condiciones con el enemigo. Usted pelea contra un enemigo, mire hermano, herido de muerte. Porque él le habrá tocado el calcañar a Jesucristo. Pero Jesús le asestó una herida de muerte. Le aplastó la cabeza a Satanás y a todo su ejército demoníaco. Esa es tu victoria y mi victoria. Esa es tu victoria y mi victoria. No peleamos en igualdad de condiciones con el enemigo. Ya nosotros conocemos el final de la película.
Ya usted vio el libro, aunque usted no lo diga, pero ya usted vio el libro que en el final al Cordero sea dada toda la gloria, todo el honor y toda la honra. Ya vimos el final, hermano. Entonces, si ya conocemos el final, ¿por qué yo tengo que vivir una vida mediocre, limitada, restringida en la tierra, cuando Dios me ha dado posición de hija, cuando me lavó con la sangre de Jesús, cuando perdonó todos mis pecados, cuando me posicionó como hija, heredera de todas las bendiciones del Padre? El diablo engañó a Eva y ella se dejó engañar porque ella fácilmente hubiera podido rechazar las mentiras con la verdad de Dios. Pero las fortalezas son un lugar de seguridad que se ha formado con nuestros pensamientos. Puede llegar el pensamiento y, como hemos sido enseñados, no es pecado que los pájaros revoloteen sobre nuestras cabezas, pero sí está incorrecto dejar que hagan un nido y que en ese nido pongan huevos y que esos huevos tengan frutos. Esa parte nos toca a nosotros. El Espíritu Santo no va a venir a soplarte al enemigo de tu mente. Él te ha dado las herramientas a ti para que tú lo hagas. Usted tiene un poder maravilloso que es el de atar y desatar. Lo que usted prohíba aquí en la tierra, Dios lo prohíbe desde el cielo. Lo que usted ate aquí en la tierra, Dios lo ata desde el cielo. Fíjese que no empieza con el cielo, empieza con la tierra. Empieza contigo. Diga, empieza conmigo. Porque esta vez usted no le va a dar codazo al del lado, se los va a dar usted mismo. Sí, porque todo el tiempo, digo, con todo respeto, ¿verdad? El que lo haga. Pero déle un codazo al que está a su lado. Se olvidó el distanciamiento. Pues entonces, déselo usted mismo. Deja pan y agua tranquilo con las costillas, hija. Esta vez tócate las tuyas. Pastor José me va a estar agradecida. Qué bueno. O sea, dígale al de lado, no dígaselo usted mismo. Dígaselo usted mismo. Porque a veces nos gusta mandar la cosa para el lado, pero nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Nosotros le damos lugar a los pensamientos, los razonamos, los argumentamos, los alimentamos, los maduramos. Y se convierten en un lugar impenetrable en nuestra mente. Y no solamente aquello de no lo va a lograr nada. O sea, hay tantas palabras de maldición que se nos han proferido. A veces las conocemos, a veces las dicen por email, a veces las envían por texto, a veces las envían a otra gente y hablan de nosotros. Alguien me preguntó, pastora, si me hacen un trabajo, y yo, bueno, te van a lavar las ventanas o el piso. O sea. Usted sabe lo que es, que no ha sido creada un arma capaz. No ha sido creada un arma capaz. No ha sido creado un arma capaz. Es que no ha sido creado un arma capaz. Es que no ha sido creada un arma capaz de destruir a los hijos de Dios. La salvación tuya no solamente es limpieza de pecado, es protección. Es que no ha sido creado un arma capaz de destruir a los hijos de Dios. No la hay, descansa en eso. Mire, hermano, si te hacen un trabajo que sea de lavarte la loza, de lavarte las ventanas, de lavarte el techo, de lavarte los trastes, de cualquier cosa de esa, pero ninguna arma forjada contra los hijos de Dios va a poder prosperar. Las fortalezas son estructuras mentales, siempre son negativas, son rígidas. Previenen que veas, que oigas, que percibas las verdades de Dios. En otras palabras, te puedes sentar ahí. Tienes una fortaleza mental que no has derribado y la palabra de Dios te pasa por encima y no te hace efecto. No percibes lo divino. No percibes lo que está sucediendo. No lo entiendes. No lo puedes consumir porque no lo entiendes. Razonas el mover del Espíritu. En la iglesia que yo iba no lo hacían así. La pastora que yo tenía no predicaba así. Y te haces una estructura mental de cómo deben ser las cosas, pero se están basadas en una mentira, no en la verdad de Dios. Están basadas en el engaño de Satanás. Y esos filtros mentales que tenemos, así los llamamos también como unos filtros, todo lo que sale de aquí, toda la enseñanza que fluye desde aquí, que es basada en la palabra. Por eso, mire, venga con Biblia.
Si no tiene una Biblia de papel, téngala aquí en el iPad. Si no la tiene en el iPad o en la tableta, téngala en el celular. Pero venga con la palabra de Dios abierta. Si está por la televisión y usted está conectado en este momento, abra su Biblia y vea si lo que se enseña desde este altar pasa la palabra o no lo pasa. Compramos las mentiras de la gente, y más en estos tiempos que hay tanto pastor de Facebook y tanto apóstol de Facebook y tanta enseñanza de Facebook. Usted tiene casa, deje de estarse empachando con lo que suelta alguien por ahí. Hermano, después tenemos que estar nosotros liberando a la gente y sacando de las mentiras a la gente. Es que yo escuché por el Facebook que dijeron, usted tiene casa, usted tiene padre, usted tiene casa, usted tiene padre, ¿qué hace usted? Hermano, y se establecen estructuras mentales en nuestra mente, fortalezas. Porque escuchamos una mentira y la alimentamos. Porque como le dije al principio, pensamos que el evangelio es tan complicado. Esto es sencillo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Son buenas noticias para el que cree. Usted no necesita ningún otro adorno de ningún otro lugar, que usted no sabe de dónde salió esa persona. Lo que usted ve aquí es tan transparente como que estoy sudando, soy de verdad. Ok. En otras palabras, te bloquean lo divino. Se forman, se construyen en argumentos, en teoría, en imaginaciones. Miren, estos días, los todólogos de Facebook, porque es que en Facebook hay una cosa maravillosa, son expertos en todo. Los todólogos de Facebook. ¿Usted no había escuchado eso? Y según vayan los temas corriendo en la nación, en el país, pues así son los expertos que van naciendo en el Facebook. Ya fuimos expertos en derecho constitucional penal con la muerte de aquella niña y el boxeador. Después pasamos a expertos en COVID. Teníamos casi un doctorado magna cum laude en todas esas cosas de COVID. Entonces después, ahora politólogos, analistas políticos, somos, es una cosa tremenda, hermano, lo que somos, nos convertimos en unas cosas tremendas. Sí, es una cosa tremenda. O sea, busca el tema del día y usted es un experto allí en el Facebook, debe encontrar de todo. De todo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué la gente es tan presta para creer la mentira y no tan presta para creer a la verdad? Hace más falta más fe para creer ciertas mentiras que por ahí salen que para creer la verdad de Dios, que es tan sencilla. Entonces, nacen de estas teorías, imaginaciones, filosofías, conceptos. Comienzan en un pensamiento que eres tú quien lo apruebas o lo desapruebas. Luego lo empiezan a entretener, lo empiezan a alimentar y después son aprobados. Muchas gracias. Si usted no desaprueba el pensamiento, se va a instalar en su mente. Usted lo tiene que prohibir. Usted tiene que castigar los pensamientos negativos. Usted tiene que castigar los pensamientos ofensivos hacia su vida y persona. Es usted el único con autoridad para eliminar, erradicar, echar fuera los pensamientos negativos que usualmente atentan contra tu estima, contra tu llamado y tu propósito en el Señor. Porque la idea de Satanás es descalificarnos, pero él no puede descalificarnos. Él no puede descalificarnos. De hecho, mire si este evangelio es tan maravilloso, que los dones y el llamamiento son irrevocables. Eso establece la palabra. ¿Quién se descalifica? Usted mismo, cuando usted alimenta pensamientos del diablo, mentiras de Satanás, que tratan contra tu fe, que tratan contra tu posición en el Señor, que tratan contra tu llamado en el Señor. Tú eres quien tiene que echar fuera y descalificar esos pensamientos. Dijo alguien, no sé quién lo dijo, pero no lo dije yo. Lo voy a repetir nada más. Sí, pues yo no me adjudico cosas que no son mías. El pensamiento crea un hábito. El hábito, después lo googlea para que vea de quién es, produce una conducta. La conducta produce el carácter y el carácter produce un destino. ¿Sabía usted
que un pensamiento puede destruir tu destino? Un pensamiento incorrecto puede anular tu destino. Por eso nosotros no podemos recibir de quien sea. Por eso nosotros no podemos escuchar de quien sea. Lo primero que yo aprendí de la decana Lucy Allende, que cuando aquello no era decana pero era muy maestra, fue: mis oídos no son zafacón del diablo. Repita conmigo, repeat with me. Mis oídos no son zafacón del diablo. ¿Para qué están hechos mis oídos? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mis oídos están diseñados para escuchar la voz de Dios y entenderla. ¿Sabe usted una cosa? Dios no habla en jeringonza. Dios no habla, ¿cómo era que hablaban las nenas en la escuela? Esto, aquello. Dios no habla como si fuera crucigrama. Trata de descubrir qué palabra es horizontal y qué palabra es vertical. Dios habla claramente. Ay, pastora, pero es que yo no escucho la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo tú oras? ¿Cuánto tiempo tú oras? No me levante la mano, por favor, ni me conteste. Esto es una pregunta de introspección. Wow. Hoy es domingo. Hay que usar palabras finas. Esto es una pregunta para que se le haga a usted mismo. ¿Cuánto tiempo tú abres la palabra y la lees y la escudriñas? Si tú me dices que a ti Dios no te habla, yo te voy a dar el diagnóstico. Tú ni oras ni lees la palabra. Celebré como ahorita cuando empezamos el asunto. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo me hinco a orar, no es un monólogo. Yo no estoy ahí taca, y todo lo que tenga que decir lo digo yo. Yo hago mi pausa. Yo espero que el Espíritu de Dios se manifieste. Yo espero que la gloria de Dios descienda. Y yo espero que Dios me hable por su Espíritu. Entonces no puedo decir que Dios no me habla, porque tengo comunión con Él. Y si tengo comunión con Él, esto es tu way. Esto es tu way. Yo le hablo, pero Él me tiene que hablar. Y cuando abro la Biblia, la palabra de Dios, Él me habla. Deje de comprar por este momento, si ese es su caso, tanto libro extraño que usted no sabe de dónde salió. Si tiene duda, venga donde Lucy, que yo sé que gustosamente ella se lo va a tirar al salfa. No, lo va a analizar y le va a decir. O con cualquiera de los pastores y líderes de la casa. Tengo dudas sobre este material. Ya nosotros hemos leído tanta cosa y hemos escudriñado tanta cosa que le podemos orientar, porque quizás usted necesite, ¿verdad? Un testimonio, algo que alimente su fe. Pero mire, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Es más cortante que espada de los filos. Le dijo el apóstol a Timoteo: la escritura es útil para redarguir, para enseñar. Es útil, Timoteo, no te apartes de la escritura. En aquellos tiempos no había más escritos libros más que la palabra, los pocos rollos de la ley que existían y lo que se estaba escribiendo del Nuevo Testamento. Y el apóstol le dice a Timoteo: la palabra de Dios es útil. ¿Por qué es útil? Porque es inspirada por el Espíritu Santo. Cualquier otra cosa te puede llevar a engaño, pero la palabra de Dios jamás, jamás. Entonces, ¿cuál es el propósito de una fortaleza? Modificar tu forma de pensar. Desde ahí quiere controlar tu vida. Fíjese que Jesús habló de la importancia de los pensamientos, porque él dijo que no es lo mismo, conforme a la ley, el adulterio, que conforme a lo que él enseñó. Él dijo: si en tu pensamiento codicias a una mujer, ya es pecado. La ley decía que te tenías que acostar con ella, consumar el acto. Pero hay quienes con la mente, hermano, se hacen una película mental, que eso es una cosa tremenda. Y miren, los robos más exitosos se han dado en la mente de un individuo. La planificación de una mentira se ha dado en la mente de un individuo. Todas las cosas que usted ve
sobre la tierra se han dado sobre el pensamiento de alguien. Por eso debemos permitir que pensamientos de bendición sean los que se muevan en el espíritu de nuestra mente. Y también enseñó Jesús que no es lo que comemos lo que contamina, sino lo que pensamos. El apóstol Santiago nos recuerda que el pecado tiene su origen en la mente. Nadie es tentado. Póngame Santiago capítulo 1, versículo 12. El que es tentado, míralo ahí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero también la varona, ¿sabe? No se me vaya, niña, que está ahí. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, pastora, es palabra de domingo, ¿qué quiere decir eso? Malos pensamientos y malos deseos. Eso es lo que significa la palabra concupiscencia. Si usted tuviera una versión lenguaje actual, traducción lenguaje actual, eso sería lo que diría cuando está la palabra concupiscencia. Todo el mundo es tentado cuando alimenta, míralo ahí, cuando es alimentado por sus propios malos deseos, eso lo arrastra y lo seduce. Así que fíjese por qué debemos de cuidar nuestra mente. Somos responsables de lo que pensamos. Usted tiene el poder de controlarlo. No, yo no puedo controlarlo. Sí, usted puede controlarlo. Y fíjese por qué a veces se nos hace difícil. Porque nos alimentamos con todo tipo de basura que sale por la televisión. Nos alimentamos con todo tipo de basura que sale por la radio. El creyente tiene que escoger lo que ve y lo que escucha. Usted no puede vivir una vida ordinaria. ¿Qué es una vida ordinaria? La vida que viven todos los demás que no tienen a Cristo. Nosotros estamos llamados a vivir vida extraordinaria. ¿Por qué? Porque algo extraordinario pasó en nuestras vidas que hizo capaz que yo fuera una hija de Dios, que usted sea un hijo de Dios. Por eso yo no puedo vivir una vida ordinaria, oyendo lo que todo el mundo oye, hablando como todo el mundo habla, viendo lo que todo el mundo ve. Lo que está, ahora la palabra es trending. Lo que está trending, y creemos que como está trending es permitido. No, todo lo que es trending no está permitido. ¿O usted quiere algo del conejo en su vida? ¿Ah? ¿Eso es trending? Yo no sé si él le paga a todos los reporteros del mundo y a todas las televisoras del mundo, pero o si hizo un pacto con Satán, yo no sé. Pero no hay cosa que haga que no salga por Twitter, por Instagram, por el TikTok y por todos los demonios que hay por ahí. Dice, porque algo sea trending, yo no tengo por qué consumirlo. Porque algo esté trending, yo no tengo por qué adoptarlo. Porque mire cómo se establecen las fortalezas mentales. Se establecen por la educación, se establecen por la cultura, se establecen por el ambiente, se establecen a través del abuso, de la religión, de la familia, a través del hogar. Todo lo que nosotros somos es producto de lo que hemos añadido a nuestra vida desde antes de nacer. Porque desde los 6 meses de vida en el vientre materno, ya nosotros estamos recibiendo información externa, hasta rechazo. Y más ahora, mire, con el proyecto ¿cómo es posible que alguien tenga la idea de matar un bebé de 5 meses y medio de gestación? Yo aborté uno de 4 meses, de forma natural, espontánea, en mi hogar. Y era del tamaño de la palma de mi mano. Completito, formado. Con todo, hermano, con todo. Lo único que no tenía era color. Pero era exactamente una réplica de un bebé de 9 meses. En todos los deditos, los pies y todas las partes era varón. Todo. Sí, ¿cómo alguien con 5 meses y medio es mucho más grande? ¿Cómo alguien puede tener la mente reprobada? Una fortaleza mental tan grande que pueda pensar que tiene el derecho de eliminar el cuerpo de otra persona que está dentro de su cuerpo. Solamente alguien con una fortaleza mental
de esta naturaleza puede hacer una cosa como esa. Y usted sabe las barbaridades que hemos escuchado en estos días. Pero la cultura, los modos de vida, las costumbres, los ejemplos de la gente que está con nosotros. ¿Usted sabe que usted no nació mentiroso? De hecho, sabemos que los niños siempre dicen la verdad. ¿Por qué alguien se convierte en mentiroso? Bueno, si usted empezó por decirle, dile a fulano que yo no estoy en casa y usted está en casa. No nacemos robando. Pero si llega su nene o su nena a su casa con una cosa y usted no se la compró, y usted se lo permite y no le pregunta de dónde salió, ¿qué es lo que usted está criando ahí? Nosotros no nacemos dañados. Lo que nos afecta es lo que está afuera, en nuestro ambiente, en nuestro entorno, las costumbres que tenemos, el lugar donde nacemos, los ejemplos que vemos, la doctrina que hemos sido enseñados, la atmósfera, las circunstancias físicas, sociales, el ambiente en donde nos movemos. ¿Por qué entonces será que gente que se cría en ambientes difíciles tiene éxito y otros no? Porque unos no permiten el pensamiento negativo, unos toman la decisión, yo no voy a hacer así, el ambiente no me va a condicionar, toman una decisión de no contaminarse, como no se contaminó Daniel ni sus amigos, y en ambientes difíciles son gente de valores, son gente de buenas costumbres, son gente que honra a Dios. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión. Así somos los creyentes. Así somos los creyentes. Y en esta hora, yo quiero leer un par de textos bíblicos que usted debe de utilizar. Tengo como 10 páginas, todavía me falta. La pastora me dijo que era vigilia o algo así por el día, no sé. Mire, hermano, los mentirosos no entran. No se ría, que yo tengo hambre. No pude desayunar esta mañana. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Antídoto contra los malos pensamientos, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Uno de mis preferidos y que usé muchísimo todavía lo sigo usando y lo seguiré usando hasta que Cristo venga. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Alguien dijo, no eres lo que piensas que eres, sino que lo que piensas, eso eres. De hecho, la Escritura lo dice, que lo que nosotros pensamos, tal como pensamos, así mismo somos. Somos productos de nuestros pensamientos. Si en nuestra mente nos descalificamos, si en nuestra mente nos negamos a un buen futuro, si en nuestra mente decimos yo no voy a salir de la condición en la que estoy, si en nuestra mente ya hemos elaborado pensamientos no voy a ser feliz nunca, si en la mente elaboramos pensamientos no voy a poder terminar de estudiar, todos los pensamientos negativos que nosotros alimentemos se van a convertir en una fortaleza mental en nuestra vida.
Y no soy yo la que tiene la autoridad para hacerla caer. Eres tú porque tú fuiste quien los aprobaste. Eres tú porque tú fuiste quien los alojaste en tu mente. Eres tú quien fuiste que le diste habitación en tu pensamiento. En esta mañana, cuando yo traigo esta palabra dirigida por el mismo Espíritu Santo de Dios, porque le dije, Señor, ¿qué yo le voy a enseñar a tu pueblo? Dios me dijo, mira la condición. Mira lo que he venido trayendo. ¿Has escuchado lo que el apóstol ha venido hablando? Nosotros queremos que el mundo cambie, pero nosotros tenemos que empezar nosotros mismos. Conmigo. El cambio comienza conmigo. Cuando yo dejo de pensar como el mundo piensa y empiezo a pensar la palabra de Dios. Cómo yo derribo fortalezas en mi mente. Mira, lo primero es reconociendo que tenemos una fortaleza. Si te ha caído como bomba este mensaje, tienes una fortaleza. Oh, revelación del cielo. Te voy a traer una revelación más profunda. Si hasta yo te caigo como bomba. Si lo que dije desde este altar te incomoda, te molesta, tienes una fortaleza mental. Porque lo primero que dice la Escritura en 2 de Corintios es, míralo aquí, lo dice, derribando argumentos y toda altivez. Usted sabe que todavía, con todos los años que yo tengo en el Evangelio, soy enseñable. Me dejo enseñar. Aprendo cosas ahí sentada. Aprendo. Todavía Dios me deslumbra con su palabra. Todavía me dejo deslumbrar. Porque no es lo que quiera Él hacer, como predicaba el pastor Edgardo los otros días. No es que Dios te llame, es como tú respondes. Porque Dios te puede estar hablando ahí. Y yo sé que Dios te está hablando ahí. Pero ¿cuál es tu respuesta a la palabra? ¿Qué tú vas a hacer con la palabra que salió de aquí hoy? ¿Qué tú vas a hacer con la palabra que se soltó el miércoles pasado? ¿Qué tú vas a hacer con la palabra del domingo anterior? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la palabra? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tú estás haciendo con lo que se suelta aquí? ¿Qué tú estás haciendo con lo que tú lees? Con la palabra que tú lees, con el tiempo de tu devoción. ¿Qué estás produciendo en tu vida? Mire, si yo me hinco a orar en 1 hora y no pasa nada en mi vida, algo oré mal. Oré mal. Porque si en un pacto inferior Moisés subió a un monte, habló con Dios y salió de ahí, que se tuvo que poner un velito en la cara, porque la gloria no la podía ver la gente, porque se impregnó de la gloria de tal manera que la gente no lo podía mirar al rostro. ¿Qué está sucediendo si yo voy a mi tiempo devocional y cuando salgo no sucede nada? No es que la gente se caiga y guau, ahí está pasando Elizabeth y se cayó la gente y toda la cosa. La idea no es que la gente se caiga. La idea no es esa. Es que haya mover de Dios, que haya gloria de Dios, que haya potencia de Dios en mi vida. Que yo tenga comunión con Dios, que yo escuche a Dios, que lo sepa discernir, que sepa hacer su voluntad, que viva en obediencia. Eso es lo que produce la oración en mi vida. No, wow, que por ahí ando, que yo no sé qué, que me creo que soy. No, con quien brega la oración es conmigo. Con quien trabaja el tiempo de intimidad, es eso entre Dios y yo. Yo soy transformada cuando voy a su presencia. Yo soy transformada cuando leo la palabra. Ese tiempo de intimidad tiene que producir algo. Y lo menos que va a producir es altivez en mi vida. Siempre Dios me va a hablar, me va a corregir, me va a enseñar. Y yo me voy a dejar que Él me enseñe y que me corrija. Lo primero es arrepentirnos. Reconocer si en nuestra vida hay pensamientos incorrectos. Arrepentirnos. Este es un tiempo donde la gente nos llama al pecado por su nombre. Ahora se le llama de cualquier manera distinta para nos vender. Porque esta es la temporada de los changuitos, de los de cristal. Y si usted le habla la palabra muy fuerte, ay, se van de ahí para otro lugar. Pues mire, si la palabra de Dios no le confronta, no es palabra. Y si usted quiere un lugar donde se le acomode en sus pecados, este no era. De hecho, al cielo no va a entrar nada sucio, nada corrompido, nada dañado, nada pecaminoso. Nosotros lo que hacemos es preparándolo a usted para la eternidad. Eso es lo que hacemos. Y la palabra siempre va a traer a nuestra vida, mire, confrontación saludable. Porque nos vamos a ver dentro de la palabra y nos vamos a reconocer y vamos a decir, esto hay que cambiarlo.
cambiemos la manera de pensar. Pero ese cambio se da desde el corazón. Debemos de tener autodisciplina. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Si usted tiene que responder a todo lo que sucede allá afuera, usted va a caer en pecado rápido. Porque lo primero que pasa cuando usted sale de su casa es que alguien le dio un corte de pastelillo porque no se levantó temprano, no oró, no está santificado, y la respuesta suya tiene que ser diferente. Desde ahí te va a empezar a probar. Tiene que haber dominio. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Resistir al diablo, a hacerle frente, y de nosotros huirá. Dígase a sí mismo: no voy a volver a pensar de la manera que yo pensaba antes. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora y que usted tome una decisión de rehusarse a pensar como usted pensaba antes. Usted tiene que tomar la decisión si dentro de lo que yo le hablé usted pudo identificar una fortaleza mental y usted quiere ser responsable con el Señor. Usted va a decir: Señor, perdóname. Yo una vez me puse a pensar, porque cuando uno cumple años, y son más años cada día, hay quien empieza solamente a celebrar y ya no cumple nada. Y casi se equipara a la edad de los hijos. No entiendo. Casi, terminan con la misma edad de los hijos. Pero cuando yo llegué a los TA, todos ustedes van a llegar y otros ya llegaron. Cada vez que uno cumple una década es un TA y suenan fuerte. ¿Verdad, Pastor Carlos? Yo no dije cuánto cumplió. Tiene todos los que él se sienta, ¿verdad? Y pastora, ¿verdad? ¿Está más cerca de qué? Oí a alguien diciendo: está más cerca. Pero se da en nosotros una reflexión esa mañana que tú te levantas y tú sabes que tú tienes un día más del que tenías ayer. Y tú te empiezas a replantear muchas cosas. Eso es responsable, eso es saludable. Uno no puede vivir por ahí al garete. La vida hay que vivirla con sabiduría. De hecho, es un regalo de Dios. Porque cualquier gente podía haber nacido, pero no nacieron, naciste tú. Y eso supone una gran responsabilidad en nuestra vida. ¿Para qué yo estoy en el planeta Tierra? Y cuando yo llegué a uno de esos tan famosos, yo dije: wow. Pero mire lo que pensé: ¿qué yo he hecho con los años que yo he vivido? ¿Qué yo he hecho y qué voy a hacer con los muchos que me quedan? Sí, porque tampoco piense que me voy a morir ya mismo. Le voy a dar candela al diablo hasta el último día. Que Cristo venga. Que Cristo venga. Y usted tiene que visualizarse de esa manera. Usted está aquí para darle guerra a Satanás y desplazarlo. Porque usted sabe lo que nosotros estamos viviendo: una lucha de territorios. Es una lucha de territorios. El territorio de mi mente, el territorio de mi vida, el territorio de mi casa, que incluye a mis hijos, a mi marido, el territorio de la comunidad donde estoy, el territorio de Puerto Rico, y por ahí siguen los territorios asignados, hermano. Pero este territorio le pertenece a Dios. Porque una de las cosas que Él establece en su palabra es que yo tengo la mente de Cristo. No me dice: tú vas a tener algún día. Me dice que con la salvación yo tengo la capacidad de tener la mente de Cristo. Eso no es algo que yo compro en la librería de la iglesia. Eso no es algo que me lo da el diácono. Eso no es algo que me lo da el pastor. Eso me lo dio Dios. Me lo dio Dios, me lo regaló la mente de Cristo. Entonces usted tiene que plantearse lo mismo. ¿Qué tú has hecho con tu vida? La has botado, la has despilfarrado, has hecho buen uso de ella con tus altas y tus bajas. Pero yo quiero también lanzarse un reto hoy a mucha gente que esté estancada. ¿Por qué estás estancado si escuchas la misma palabra que yo?
Si tu hermano, mire, yo me gocé muchísimo con la predicación de mi hermano Antonio Meléndez. El miércoles aquí. Hablar de Abraham. Y hablar con toda esa autoridad de Abraham y los puntos que él trajo. Para usted hablar de Abraham, usted tiene que haber visto la mente del Señor en acción ahí. ¿Usted sabe por qué Dios le confió a Abraham ser el padre de todos los creyentes? Porque dijo, porque yo sé que él se va a encargar de a sus hijos transferirle lo que yo le he dado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que transferirle a otros lo que hemos recibido de parte de Dios. Y en esta mañana yo te reto a que identifiques si tienes fortalezas mentales, a que las pongas a los pies de la cruz, a que le digas a Dios, hoy yo derribo fortalezas mentales que me atrasan, que me estancan, mentiras del diablo que por años me han tenido preso, cautivo. Oh, aleluya, esta es la mañana de decisión. Hoy es una mañana de decisión. Ya eres salvo. Pero el que no ha sido salvo no tiene estas herramientas. El que no es salvo no tiene estas herramientas que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. El débil dice, fuerte soy. Nosotros no negamos, la fe no niega. La fe lo que hace es ayudarnos a enfrentar esa realidad desde la perspectiva de Cristo. Y esta mañana yo hago un llamado a todo aquel que ha podido identificar que tiene fortalezas mentales en su vida. Dios quiere transformar tu mente. Dios quiere renovarte. Esos pensamientos destructivos. Mire, el diablo no puede sacar a nadie del planeta Tierra. ¿Pero qué hace? Pone un pensamiento suicida. Y la persona empieza, nadie me va a extrañar, nadie me quiere. Soy peor que un gusanito. Esos pensamientos empieza la gente a alimentarlos. Nadie me quiere, nadie me busca. Le pasan cosas, desgracias, todo. Y esa persona piensa, porque el enemigo pone en su mente que está desechada por Dios. Si usted ha sido víctima de pensamientos suicidas, yo lo quiero corriendo en este altar. Si usted ha sido víctima de pensamientos depresivos, que pretenden mantenerte cautivo en un cuarto y que tú no salgas, que tú no hables, que tú no comas, que tú no te diviertas, yo te quiero ver aquí corriendo en este altar. Yo quiero a los intercesores activados. Si usted ha tenido pensamientos de disminución, alguien le lanzó una maldición a su mente y usted la ha alimentado durante toda su vida, yo no voy a ser nadie, yo nunca voy a lograr tal cosa, yo no voy a completar tal cosa. Mira, hermano, corriendo aquí frente a este altar. Esta es una mañana de liberación. Esta es una mañana de liberación. Esta es una mañana de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es una llamada para arrepentirte, para que no creas más las mentiras de Satanás, para que rechaces toda mentira del diablo. Esta es una mañana de liberación. Todo el que ha identificado que tiene fortalezas mentales. Oh, aleluya, con los ojitos cerrados, iglesia, porque usted no tiene que ver quién está pasando y quién no está pasando. Esta es una mañana de liberación. Esta es una mañana de liberación. Esta es una mañana donde Dios quiere fortalecerte, decirte, yo no te he olvidado. Te traje esta mañana aquí para que seas libre. Te traje esta mañana aquí para que seas libre. Te traje esta mañana aquí para que identifiques lo que te está sucediendo. Te traje esta mañana aquí para que escuchara por qué estás pasando lo que estás pasando. Oh, Dios tiene respuesta para ti esta mañana. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. La iglesia intercediendo. La iglesia declarando que el poder de Dios se manifiesta. Y yo quiero a todos los pastores activados en esta hora. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él se refugian. El Señor Dios es mi fortaleza. Ve que le dije, la única fortaleza que yo necesito es a Dios. Él hará mis pies como de siervas y me hará andar sobre las alturas. Misericordia mía y castillo mío. El único castillo que yo necesito en mi vida es Dios. Mi refugio y mi libertador. Mi escudo en quien he confiado. El que sujeta a los pueblos debajo de mí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y uno de mis preferidos,
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? No sé cuántas mentiras el enemigo ha traído a tu mente. No sé cuántas mentiras el enemigo ha susurrado a tu corazón. Pero tú no eres las mentiras de Satanás. Alguien que me ayude un poquito con el micrófono para mí, no para el pueblo, para mí. Yo no sé cuántas mentiras el enemigo te ha susurrado a tu mente. Yo no sé cuántas mentiras te dijo alguien en autoridad sobre tu vida. Yo no sé cuántas mentiras alguien te trajo para descalificarte. Yo sé la verdad de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Si hay alguien aquí que hoy le quiere rendir su corazón al Señor, levante la mano. Si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor esta mañana, levante su mano. A alguien de los que ha pasado o a alguien que esté por la televisión, llamadas 787-730-5880. Si hay alguien ahí que todavía no ha servido a Jesús y esta mañana quiere tomar la decisión hermosa de entregar su vida al Señor, yo le voy a pedir que pase corriendo, que pase hacia acá, porque hoy Dios quiere cambiarte de muerte a vida. Hoy quiere Dios desarraigar esa mente carnal, esa mente reprobada y ponerte la mente de Cristo en ti. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Si alguien va a recibir a Jesús, yo quiero que se ponga por el ladito de acá. Si alguien va a reconciliarse con Dios esta mañana, yo quiero que se ponga por el ladito de acá. Pero yo quiero que toda la gente que está ahí al frente levanten sus manos al cielo. Gloria a Jesús. A veces hay pensamientos de que con esta edad que tengo yo no voy a poder seguir hacia adelante. Hay gente que piensan que por la edad que tienen, como ya han perdido tanto tiempo, ya no tienen oportunidad. Mentira del diablo. Mentiras del enemigo. Si estás vivo, puedes ser usado por Dios. Si estás dispuesto, puedes ser usado por Dios. Usted sabe cuál es la clave para liberarse y derribar fortalezas mentales. Obediencia. Obediencia. Es súper sencillo. Es súper sencillo. Es obediencia lo que Dios requiere. Con sus manitos arriba. Gloria al nombre de Jesús. Sus ojitos cerrados, iglesia. Quizás hay alguien que por temor no pasó. Ahí usted va a recibir, pero ¿sabe qué? No hay nada más maravilloso que poder decir, Señor, sin orgullo ninguno, sin altivez ninguna, estoy pasando por una batalla, Padre, en mi mente. Tener una batalla mental no es pecado. Yo he tenido mis batallas mentales, con todo y la adulta que soy, joven. He tenido mis batallas mentales. Pero he sabido identificar cuando el pensamiento no viene de Dios. Inmediatamente lo anulo, lo prohíbo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Tener una batalla mental no es pecado. Pecado es permitir que el pensamiento se aloje y que tú lo creas, que tú lo permitas, que tú lo apruebes. Vamos a desaprobar hoy todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Vamos a desaprobar hoy. Hay alguien que grite amén. Todo pensamiento mentiroso que ha llegado a tu vida para arruinarte. Porque hay pensamientos que vinieron para arruinarte. Hay pensamientos que vinieron para que te quites del medio. Yo quiero inmediatamente, bajen un momentito las manos, las personas que están batallando con pensamientos suicidas. Levanten la mano bien alto. Yo quiero un pastor inmediatamente al lado suyo. Un pastor. Inmediatamente, no tiene que decir, ministro Radamés, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro que sí. Gloria, Olga, ¿nos puedes ayudar? Paniagua, ¿nos puedes ayudar? Gloria al nombre de Ivette, por favor. Toda persona con pensamiento suicida, no quiero a nadie mirando. Mire, hermano, estas son cosas muy delicadas y no queremos avergonzar a nadie, pero queremos ir contra ese espíritu de mentira ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Si no le ha puesto a alguien la mano, levante la mano arriba. Aquí tengo una niña, y ve allí. Amén. Oh, gloria al nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, la iglesia
Empiece a orar, empiece a interceder, empiece a declarar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos contra ese espíritu de mentira. Lo anulamos en el nombre de Jesús. Anulamos todo espíritu mentiroso en el nombre poderoso de Jesús. Anulamos la obra de Satanás. Todo espíritu de mentira para que te vayas de esta tierra sin cumplir con el propósito de Dios. Ahora mismo lo cancelamos, lo prohibimos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos liberación. Declaramos liberación. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que usted que está ahí al frente repita conmigo. Padre Celestial, Padre Celestial, vengo a tu presencia. Repita conmigo todo el que esté ahí al frente. En el nombre de Jesús, me arrepiento de haber abierto puerta a mentiras de Satanás. Renuncio a toda fortaleza mental que me retiene de ir a mi destino, de ir a mi propósito. Y yo quiero que usted grite: me declaro libre ahora. Me declaro libre ahora. Me declaro libre ahora. Me declaro libre ahora. Rompo, renuncio toda ligadura mental. Destruyo fortalezas mentales, fortalezas de pobreza, fortalezas de escasez, fortalezas de conformismo, fortalezas religiosas, fortalezas culturales. Destruyo en el nombre de Jesús y cierro puertas a patrones de pensamiento que se han establecido en mi mente. Declaro liberación, declaro liberación, declaro mi liberación, declaro mi liberación. Vamos, declárelo, levanta esas manos, responde esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Repita conmigo: yo soy lo que dice la palabra de Dios. Quiebro el poder de pensamiento de destrucción en el nombre y por la sangre de Jesús. Declaro mudo todo espíritu enviado por Satanás para hacerme vivir en mentira. Desarraigo pensamientos de frustración, de tristeza y derrota. Espíritu de Dios, hazme ver como Dios me ve. Y yo quiero que usted con toda autoridad empiece a declarar lo siguiente: declaro que tengo la mente renovada, que tengo la mente de Cristo. Declaro que tengo la mente de Cristo, una mente ligada a la palabra. Consagro mi mente, consagro mi mente, consagro mis pensamientos en el nombre de Jesús. Yo quiero que aplauda a Dios. Yo quiero que aplauda a Dios. Yo quiero que aplauda a Dios. Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Usted no es las mentiras de Satanás. Usted es lavado por la sangre de Jesús. Usted es lavado por la sangre de Jesús. Usted es lavado por la sangre de Jesús. Gloria al nombre 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 de Jesús. Alguien que pueda levantar sus manos y adorar al Señor. Te adoramos, Espíritu Santo, en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre. De hoy en adelante, cuando un pensamiento inicuo, un pensamiento de destrucción, un pensamiento mentiroso, un pensamiento de descalificación llegue a su mente, ¿qué usted va a hacer? Prohíbalo, prohíbalo, prohíbalo. Dígale: en mi mente no entras, en el nombre de Jesús. Alguien grita que es libre.
Vamos a dar un aplauso al Señor en esta hermosa tarde. Aleluya. Hay libertad en la sangre de Cristo. Derribamos fortaleza en esta tarde. Alguien dice amén. Derribamos fortaleza. Derribamos fortaleza. Derribamos fortaleza. Derribamos fortaleza. Derribamos fortaleza. Hoy usted sale diferente de este lugar. Hoy usted sale cantando victoria. Entraste de una manera, pero sales de otra en victoria. Oh, gloria a Dios. Alguien puede dar gloria a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Es el poder de Cristo. Es el poder del Espíritu Santo. Él te da fuerza en esta hora. Te multiplica la fuerza el que no la tiene. Qué poderosa palabra. Dios ha sido bueno con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué hermoso tiempo. Bendecimos la vida de la pastora Elizabeth por esa palabra, derribando fortaleza. Recuerde que cuando usted salga de este lugar, lo primero que vas a recibir son bombardeos de fuego, de dardos del maligno. Pero usted aprendió, gloria a Dios, a que no haya nido en su pensamiento. Y que usted pueda ser libre en el nombre de Jesús. Alguien celebra esa libertad en Cristo. Alguien puede celebrar. Por este lado alguien está celebrando la libertad en Cristo. Por este lado alguien está celebrando, aleluya, la libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le voy a pedir a los diáconos, recuerde, nadie se mueva. Vamos a tener la Santa Cena, la Cena del Señor en este tiempo. Va a ser un tiempo maravilloso y glorioso. Y usted ahí, mientras los diáconos hacen lo que corresponde de llevar los elementos, declaramos bendición sobre estos elementos del pan, del vino, y declaramos que son bendecidos en el nombre de Jesús, y que hoy seguimos la orden que dio Jesucristo, de que siempre que hagamos esto, vamos a estar haciéndolo recordando lo que Él hizo. Alguien dice amén. Así que mientras los diáconos reparten los elementos, nosotros seguimos adorando al Señor. Me amaste aun con mi pecado, me amaste sin merecerlo, mostraste tu amor a través de la cruz. Me amaste aun con mi pecado, me amaste sin merecerlo, mostraste tu amor a través de la cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Me amaste aun con mi pecado, me amaste sin merecerlo, mostraste tu amor a través de la cruz.
pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Te amo porque me amaste. Te amo, cuán grande es ese amor. Te amo, porque me amaste. Te amo, cuán grande es ese amor. Te amo, porque me amaste. Te amo. Vamos a declarar en esta tarde, declara. Cuán grande es ese amor. Te amo, porque me amaste. Te amo. Cuán grande es ese amor. Te amo, porque me amaste. Padre, recibe nuestra Cuán grande es ese amor. Te amo, porque me amaste. Te amo, cuán grande es ese amor. Padre, te adoramos en esta hermosa tarde. Estamos tan agradecidos de tu amor, Señor. Es un amor que no merecíamos, pero tú decidiste amarnos, Señor. Y este pueblo te honra, este pueblo te adora. Allá en su casa hay gente, Señor, que te está honrando también, que se unen a este acto que simboliza todo lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, Dios. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de tu paz y mi paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso, Señor, que nosotros te honramos y te damos gracias. Lo que para otros representa tristeza, para nosotros representa una libertad en ti, en tu Hijo, Señor. Lo que para otros, Señor, representa pérdida o final, para nosotros representa el más alto nivel de amor que se produjo allí en la cruz del Calvario. Señor, estamos declarando en esta hora lo que dice tu palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Padre, por obediencia, yo declaro que hay cuerpos que están enfermos, que comienzan a tomar sanidad.
Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que hay cuerpos ahora mismo que comienzan a sentir algo muy diferente. Eso se llama la sanidad divina. ¿Alguien lo cree conmigo? Sanidad divina. Aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, y esto es importante, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos del vino. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Alguien podría darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, declaramos la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Vamos, declare sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Declare que las murallas se caen en el nombre de Jesús de Nazaret. Declare ahora en el nombre de Jesús que sus hijos vuelven a la casa. Declare en el nombre de Jesús. Vamos, alguien tiene que declarar restauración para tus hijos, restauración para el matrimonio, restauración para tu familia, restauración para tu comunidad, restauración para tu ciudad, restauración para Puerto Rico, restauración para las naciones. Hoy yo estoy creyendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se revierte todo diagnóstico médico, todo rayos X, todo CT scan que salió con una situación adversa. Ahora mismo le damos una orden. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Le damos una orden. Le damos una orden de reversión. Se reversa. Y en el próximo estudio algo Dios va a hacer. Algo Dios está haciendo. Algo Dios, alguien dígame, algo Dios está haciendo en tu espalda. En el nombre de Jesús. En tus cuerdas vocales, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema ahora mismo en el nombre de Jesús respiratorio, sistema, aleluya, digestivo, sistema linfático. Enviamos alguien lo cree conmigo, enviamos una orden. Yo declaro sanidad, yo declaro sanidad a tu cuerpo. Los próximos estudios que te hagan, la ciencia va a tener que declarar que Jesucristo todavía sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo todo nuevo. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todo comienza, aleluya. Alguien comienza a celebrar. Alguien comienza a celebrar. Alguien comienza a celebrar mi milagro. No te metas con mi fe. No te metas con mi milagro. Esto lo produce el Espíritu de Dios. Abraza tu milagro. Abraza. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por este momento hermoso. Seguimos cubriendo la vida de nuestros apóstoles, Señor. En el nombre de Jesús hecho está, Dios. Y declaramos que ya este próximo miércoles están juntos con nosotros, celebrando tu grandeza, celebrando, Señor, cada milagro que tú haces con los hijos en esta casa, Padre. Gracias por este tiempo. Alguien le da un aplauso al Señor por esta gran victoria. Bendecimos la vida de este ministerio hermoso de los diáconos. Declaramos bendición sobre ustedes. Por cada segundo que le dan al Señor, Dios prospera, Dios levanta, Dios recompensa. Gloria a Dios. Nos vamos de este lugar. Aleluya. Recuerde que mañana estamos aquí a partir de las 7:30. El culto de oración, comenzando la semana.
Y mientras hay un grupo aquí en el templo, igualmente están los hombres caminantes, declarando también oración, intercesión y palabra alrededor del templo. El miércoles, les recuerdo que a la mañana está el tabernáculo de oración de 9 a 11, y por la noche nuestro culto de alabanza, enseñanza, estará la pastora Marisol Reyes con nosotros. Y el viernes, el culto auspiciado por la Generación Antorcha, también estará en la prédica la pastora Alexandra. Así que para nosotros ha sido una bendición. Recuerde pasar, mire, por Senda Pizza. Por Senda Pizza. Igualmente todavía están el grupo, alguien que me confirme hasta qué hora está correcto, la donación de sangre, hasta las 2 de la tarde. Así que si usted no lo ha hecho, todavía tiene oportunidad para que pueda donar sangre en esta hermosa hora allá en el Salón Ágape. Amén. Así que nos despedimos con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cobertura de Dios sobre ti. Yo declaro que llegas con bien a tu hogar o al lugar que vayas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que lo crea diga amén. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que desde hoy esta será la mejor semana de tu vida, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea grite amén. Estaría sin tu amor. Y desaliento tú estás. En la soledad y en la tempestad tú estás. Atravesando el valle oscuro tú estás. En todo tiempo, a todas horas, tú estás. Cuento contigo cuando siento desfallecer. Cuento contigo aun cuando yo no he sido fiel. Cuento contigo, tú me haces resplandecer. Cuento contigo, no tengo nada que temer. A la celebración del Día de los Padres el domingo 19 de junio en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, comenzando a las 10 de la mañana. En la palabra, el pastor Adolfo Vargas. Para información, 787-730-5880 o alaba.org.